Prodis es una entidad tarrasinca con más de 50 años de historia, la cual está destinada a la atención de personas con discapacidad, especialmente discapacidad intelectual y enfermedad mental. Para ello contamos con diferentes tipos de servicios, que uno sería el Centro Especial de Trabajo, donde aquí tenemos personas con discapacidad que pueden realizar un trabajo y pueden tener un contrato laboral. Luego tendríamos el centro ocupacional y luego tendríamos el servicio de vivienda y el servicio de ocio. Todo esto lo podemos realizar gracias a 135 profesionales. De ellos hablaríamos lo que sería administración, dirección, el equipo técnico, psicólogos, asistentes sociales y luego todo el tema de monitores, que sería la asistencia directa con el usuario. Una de las metas y de lo que quiere realizar Prodis en el futuro es el tema de la innovación. Innovar de cara a las personas con discapacidad. En este caso estamos haciendo con aplicativos informáticos. Por eso tenemos un acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos trabajando en este aplicativo en el cual nos vaya dando unas referencias sobre las capacidades cognitivas que puedan tener nuestros usuarios, especialmente en el Centro Especial de Trabajo. Nuestro rol en el proyecto Intraprolog es parte del desarrollo del propio videojuego. En mi caso soy programador y he estado a cargo responsable de la parte de programación del propio juego. En el proyecto hemos participado 3 personas, lo que sería la parte de desarrollo, 2 programadores y un artista, junto con Albert, que es la parte de arte. Esta versión de Prolog para plataformas móviles es la segunda versión de un desarrollo que ya realizamos con la cátedra INDA hace varios años. En la primera versión utilizábamos una cámara con Kinect, donde el usuario utilizaba su cuerpo para interactuar con el videojuego. En cambio, en esta versión hemos utilizado móviles y plataformas móviles porque consideramos que es mucho más accesible para todo tipo de usuario. Prolog consta de 2 versiones, una versión para centros como Prodis, donde se guardan los datos de cada usuario y se puede hacer un análisis de progresión de cada uno de esos usuarios. Por otro lado, tenemos la parte de la versión de usuario que puede descargar cualquier persona desde las aplicaciones, desde las plataformas de descarga como Google Play o Apple Store, donde los usuarios pueden practicar dentro del juego, pero sus registros no quedan almacenados en ninguna base de datos. El Prolog es una herramienta diseñada para la evaluación de las capacidades cognitivas de trabajadores del Centro Especial de Trabajo, trabajadores con discapacidad intelectual. Nos aporta una fotografía rápida del perfil cognitivo de la persona y se evalúa mediante 9 minijuegos, y las áreas que evalúa principalmente son la atención, memoria, las funciones ejecutivas y la comprensión del lenguaje. Es una herramienta de fácil aplicación, es muy rápida y para el usuario es muy